Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el tercer video y esto va a ser más de fundamental ya si tenemos oportunidades. Bueno, siempre hay oportunidades para poder operar. Y esto va a ser en busca de un gráfico coherente para que busques tus operaciones y funcione lo que quieres trabajar. Ok, primero vamos con lo fundamental. Recordemos que el gráfico de velas, ya, en el gráfico de velas japonesas, tiene esta clase de información. Vamos a ver, tiene las mechas, ¿ya? Y el cuerpo, el inicio, la apertura. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando nos encontremos en esta situación? Considerar entre el cierre y la apertura de cada vela. Pero es importante ver de dónde o cómo el precio está generando dicho rechazo, ¿ok? Y la zona en común también que el precio suele generar. Denme chance en lo que voy a ver. Bueno, vamos a avanzar con esto. Quería conectar una pizarra para mostrarlos, ¿ok? Entonces, vamos con esos fundamentos. Ahora, uno y primero y importante, ver que el gráfico tenga sintonía, ¿ya? ¿Cómo y por qué? ¿Ya? Cuando tú vayas al gráfico, lo primero que tienes que recordar o aprender a identificar es dónde se genera el cambio de color, ¿ok? Y eso siempre va a ser importante. Ya, por ejemplo, aquí hay un cambio de color, pero si te das cuenta, el precio reintegra a la zona, ya, y entrega una venta. O en estos casos, aquí hay un cambio de color, y aquí hay otro cambio de color, y aquí hay otro cambio de color, ¿ok? Entonces, este mercado va respetando mucho el cambio de color y no está generando gaps, a excepción que lo haga más adelante, ¿ya? A ver, no genera ni un gap. Por el momento no genera ni un gap, ¿ya? Entonces, ¿cuándo y por qué nosotros deberíamos dejar de operar cuando estamos en este mercado? Perdón, cuando encontremos esto, ¿ya? Cuando tú encuentres una brecha de vacío, ya, lo que yo te recomiendo es que cambies o empieces a buscar otro gráfico. Pero como hoy no vamos a operar, hoy solamente vamos a tocar un poco de backtesting también y estos puntos son importantes. Y es importante también saber dónde vas a operar. Y este curso, este tercer curso va a ser un poco, bueno, va a ser más de backtesting e información que tú puedes encontrar en internet, adquiriendo cursos o mirando canales de YouTube, y o también haciendo mucho backtesting, que es importante. ¿Y por qué el backtesting? El backtesting te ayuda bastante a saber qué es lo que el gráfico hace, respeta y validar la información que tú has estudiado. De nada sirve que tú tengas, y he visto mucho, y yo también lo hice, de nada sirve que tú tengas imágenes, fotos de gráficos y gráficos y gráficos que no estés revisando o buscando más información de lo que ya tiene dicho gráfico. Entonces, bien sabemos que el gráfico, y esto lo voy a volver a repetir, bien sabemos que el gráfico funciona por impulsos y retrocesos, ¿ya? Entonces, y esto sí, préstame atención porque vamos a tocar esta parte que me agrada. A mí me gusta bastante tocar este punto a ver, vamos a ir acá ya. Ok, vamos a ir acá. Entonces, en el gráfico, nosotros cuando vamos al gráfico, tenemos una clase de un movimiento tradicional que siempre lo muestran en todos los cursos, ¿ok? Y quiero que entiendas esto. Uno, y esto va a ser un conjunto de información, ya no solamente va a ser ¿cómo se llama? De que el gráfico solamente sube y baja. También se va a agregar y quiero que prestes atención. Cuando el gráfico hace sus subidas y bajadas, lo normal es que tenga 5 movimientos. Y cuando hace sus bajadas, lo normal es que tenga sus 3 movimientos. O sea, sus impulsos, sus retrocesos y ese cambio, ¿ok? Y esto, acuérdate, normal 5 subidas y lo común es 3 bajadas. Cuando tú identifiques que el mercado tiene 5 subidas, 3 bajadas, 5 subidas, es un movimiento alcista.
Muy fuera de que sea un movimiento alcista, tienes que saber de que los máximos son cada vez más altos y de que el precio tiene intenciones de seguir subiendo. Si tú no encuentras esa información, es un gráfico plano, ¿ya? O un gráfico, perdón, y o un gráfico distinto, ¿ok? Pero lo importante es que solamente hay distintos, plano, tendencial, alcista, bajista y nada más. Pero en cada uno de ellos tienen distintas formas de moverse, ya no todos se mueven por igual. Hay casos donde el gráfico va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, pero sí o sí hace sus 5 movimientos, ya. Entonces, vamos a agregar eso, ¿ok? Vamos a hacer esto rápido para que no te aburras de ver el curso y luego, a ver, nada más. Con estos tres vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, sus 5 movimientos, uno, dos, puede ser esto y esto, ¿ya? O puede ser, ese es un movimiento alcista o puede ser esto, ¿ya? O puede ser esto, ¿ok? Entonces, quiero que entiendas que cada uno de estos es distinto y también si nosotros lo ponemos al revés, ¿ya? Invertir escala, más ajustes, ¿dónde está? ¿Qué? Creo que eso, perdón. Invertir escala suele ser lo mismo, invertido o invertido, es la misma situación. ¿Y cuándo es cuando el mercado es plano? Cuando el mercado se vuelve, perdón, qué raro, no me dejo más. Cuando el mercado se vuelve plano, el gráfico empieza a hacer compuestos. ¿En qué sentido? 5, digamos que tengo este es mi límite, ¿no? 5, 3, 4, 5 y también puede bajar 5, ¿ya? Y volver a subir, pero en estos casos 3, pero extendido. Entonces, si te das cuenta, todo suele llegar al mismo nivel, ¿ya? O al menos rompe un poco, pero termina reintegrándose dentro de la zona. Y esto pasa mucho en los gráficos que nosotros vemos, ¿ya? Ok, vamos a identificar primero el primer movimiento, ¿ya? El uno, ¿ya? Que sería el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿ok? Bueno, algo así, ¿ya? Es una suposición. El 5 no, hasta ahí nomás sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá viene ligeramente su agotamiento. Pero lo normal es que el gráfico tenga 5 movimientos. Vamos a aumentar esto ya. Aquí hay más de un movimiento. Ok, entonces tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 que termina acá. Y luego de esto, el gráfico empieza a hacer 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces cambia. Ya, esto es otra forma también de verlo. Ya, recuerda que todos los retrocesos tienen que tener 3 movimientos, ya, a lo mucho, que ya hasta 6, digamos, ¿no? Pero eso es fractal. Ahora, en las caídas también nosotros tenemos eso. Por ejemplo, si tú ves esto es 1, esto es 2, esto es 3, y esto que viene a ser el 4 y el 5 que podría llegar acá. Entonces, básicamente, buscaríamos ventas, ¿ya? Pero es importante ver de qué está haciendo el gráfico, hacia dónde se dirige, cuáles son sus mínimos y máximos, ¿ok? Por el momento es gráfico alcista, ¿ya? Y cuando es un gráfico alcista, te acercas. ¿Ya? Listo. Entonces, pero lo que te acabo de mencionar solamente es para una visualización, no es para que tú vayas a operar, ¿ok? Bien, ya, listo. Sabes identificar el 1, 2, 3, 4, 5. El mercado. Y si te preguntas de dónde a dónde se traza desde la mecha más baja de cualquiera de estas dos velas hasta la mecha más alta de cualquiera de esas dos velas. Igual lo mismo, la mecha más baja de esas dos velas hasta la vela más alta de esas dos velas y viceversa. Y sigue aplicando lo mismo. Ahora, cuando tú vayas a trabajar o a trazar un gráfico que en cualquiera de estos, IQ, Bulex, Casatrade, no tienen esta información, bueno, no tienen estas herramientas, yo te recomiendo que consideres, por ejemplo, de esto. Si yo trazo, ya, si yo trazo de la mecha más baja hasta la otra mecha más baja, voy a identificar de que esa es una zona. Entonces, ¿cómo estoy trazando acá? Yo tengo un conjunto de velas, sí,
luego el cuerpo termina acá, y luego tengo estas velas. Entonces, lo que yo estoy trazando es esto, el cuerpo y las mechas, ¿ok? Que eso es importante. Entonces yo veo que el precio respeta, se estanca, patrón de vela por debajo de la zona y una venta. Entonces luego el precio reintegra y sale de nuevo. Y esa zona la vamos a llamar como zona de polaridad, ¿ok? De esa forma se traza. Hay muchas estrategias, sí. Hay diferentes formas de analizar y hay diferentes contextos también en alcistas y hasta dónde llegan los retrocesos. Ok, bien sabemos ya esto, cómo trazar, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el precio llega hasta un máximo, ¿ya? El precio llega a un máximo, luego de ese máximo, jalo al máximo hasta los cuerpos. Y de los cuerpos encierro todo lo que pueda consumirse entre la mecha y el cuerpo y veo que el precio genera o respeta ahí. Y eso sería un punto de entrada válido, ¿ya? Ahora, no me gusta tomar ese punto de entrada válido, que eso lo voy a armar para el siguiente módulo o para el siguiente video, pero lo primero es aprender a trazar. El 90% no sabe trazar, ¿ok? Entonces trazas la vela más alta hasta el nivel de los cuerpos y lo trazas así. Si sigue respetando, lo sigues considerando y si no lo respetas, lo dejas. Ok, entonces, y listo, y sigue respetando, respeta. Ok, acá rompe. Cuando ya rompe el nivel, tú tienes que fijarte en cómo el gráfico fue dejando las zonas internas o microzonas de lo que deja, ¿no? Por ejemplo, digamos que este es el cuerpo hasta la vela más baja, esta es una zona, ¿ya? Entonces, al ser una zona, respeta, reingresa a la zona con el cambio de color, ¿ya? Y quedando por debajo. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo y vuelve a respetar. Uno, anula mi nivel, ¿ok? Vamos a poner esto así. Voy a borrar todas las bombas. Uno, anula mi nivel. Mi nivel donde el precio ha estado rebotando constantemente, ¿ya? Es perforado y anulado. ¿Qué significa esto? De que va a llegar y buscar un nivel donde el precio se pueda apoyar o simplemente generarte un falso engaño. Ok. El precio llega, respeta. Y cuando el precio logra respetar esto, tengo que fijarme en algo de cómo fue dejando, cómo ha estado dejando el gráfico escalonado o simplemente llegó y cae de frente. Cuando cae de frente, o sea, cuando cae así con toda esa fuerza, sin dejar escalones internos de acá, de su propio movimiento bajista, significa que el precio va a rechazar. ¿Ya? Y es importante. ¿Por qué? Porque la presión bajista no tiene intención de compra y cuando llega a un nivel se compra. ¿Ok? Entonces yo veo que el precio llega, pero deja un pendiente acá. Puedo hacer dos cosas. Si yo tengo dudas, ya, si tú dudas de lo que te estoy enseñando y quieres una confirmación mucho más clara de esto, yo te recomiendo de que el precio así llegue a una zona y encuentras otra zona, espera a que el precio rompa alguna de estas zonas. Y estas zonas deben ser acompañadas de una vela de fuerza, una vela de volumen, ¿ya? Entonces, y es importante considerar de que dónde termina el cuerpo, dónde inicia la mecha y ese común. Entonces, de esa forma tú debes aprender a trazar. Va a haber casos en la cual cuando tú llegues a trazar te vas a confundir también como esta zona, por ejemplo, digamos que tú trazaste nivel uno, acá tengo un nivel uno, ¿ok? Y el nivel 2 que queda en la parte inferior, ¿ya? Esto es una secuencia de nivel, voy a llamarlo así, yo, porque para mí personalmente me parece mucho más sencillo. Nivel uno, nivel 2. Entonces el precio respeta el nivel uno y luego rompe dejando un vacío acá que muchos dicen que va a rellenar. Personalmente eso ya no va a rellenar porque los niveles han estado en distintas zonas. El precio llega al nivel 2 y cae de nuevo anulando, generando escalones, ¿ok? Y recuerda eso, siempre va a generar escalones y acá era una venta. Sí, quería vender una venta de 3 4 minutos. Ya. Entonces, y eso suele pasar.
El otro detalle también, y siempre va a ser importante, de que te aprendas a fijarte de las velas individuales. Esto solamente te funciona cuando la vela está sola. Cuando la vela está acompañada de su mismo color entre 2 a 3 no te ayuda, ¿ok? Ya, que esto también lo vas a ver en otras clases. Bueno, y bueno. Entonces, si yo te digo, ¿cuál de las dos opciones el precio anula? ¿O dónde comprarías y dónde venderías? Entonces, y esto es importante, ¿ok? Entonces, ¿puedes repasar los patrones de velas? Sí, los puedes hacer, pero yo te recomiendo que estudies más sobre la apertura y los cierres de la vela. Ahora, regresemos a TradingView y aprendamos a ver los posibles retrocesos o los retrocesos que el precio genera en el gráfico. Digamos que el precio subió un 2 3 4 5, ¿ok? El precio puede retroceder así hasta su misma base o ya digamos que ya volvió a subir o puede llegar hasta su primer nivel. Ya, perdón. Ya. Ahora, quiero que entiendas algo. Cuando tú generas un impulso retroceso, los impulsos van a respetar por ejemplo, su mismo movimiento alcista, su misma secuencia de escalera, ¿ok? Cuando tú ya estás en el retroceso, esto ya empieza a bajar las probabilidades porque vuelve a ser entre un 50%, 70 u 80% de que te respeten los niveles los máximos que ha dejado, pero el 90% o la probabilidad más alta del precio es que respete los niveles, estos dos nada más. Es la probabilidad más alta de que el precio rebote, llegue y rebote. Es una probabilidad mucho más alta. Entonces, cuando el precio llega ahí, ¿qué vas a esperar? De nuevo, una anulación, sus escalones, ¿ya? Y esto, sí, en ICT también lo enseñan. En ICT lo llaman como que un máximo más alto, regresando a un 50 o 50% del movimiento alcista y retomando su fuerza, ¿no? Entonces, y esto lo puedes acompañar tal vez con un patrón de vela, tal vez con algo que te ayude a identificar esto y más, ¿no? Que te ayude a identificar del movimiento o la dirección del precio. Y esto se vuelve sencillo cada vez que tú vayas practicando. No te llenes tanto de información por ejemplo, lo de Forex, perdón, funciona hasta cierto punto, pero si tú quieres operar en Forex se necesita otra información extra. ¿Cuál es el juego de temporalidades? El juego de temporalidad es fundamental para Forex, ¿ya? Entonces, y saber qué temporalidades pues o quieres trabajar o elegir, ¿ya? Chicos, todavía no he creado un grupo de WhatsApp, perdón, todavía no tengo un Telegram, todavía no tengo un grupo de WhatsApp, la página es aprendizaje, si tienes dudas, pues comentar. Como yo les menciono, no estoy interesado en conocer, hacerme conocido en este mundo del trading. Prefiero ser anónimo y estar mucho más tranquilo y compartirles información desmintiendo o compartiendo información de que lo que ustedes pueden gastar allá afuera, tal vez en un curso de $300, que te vayan a enseñar una estrategia de que no se compra cuando pasa esto y no la tienen bien fundamentada, lo puedes aprender conmigo. Entonces, y me he puesto a analizar distintas estrategias, ¿ya? Y vengo de muchas academias, entonces, y esto se vuelve muy sencillo cuando vas directo al gráfico, cuando te dicen esto pasa por esto y esto aquello, y la probabilidad de que esto falle es también esto. Recordemos que el gráfico no es exacto, siempre falla, a veces también es nuestra psicología y, en fin, muchas otras cosas que influyen en nuestro trading. Bueno chicos, voy a armar el siguiente video
uno de estos días y espero que esto también les ayude. Cuídense, chao, chao. Un fuerte abrazo.